gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos. May the grace of Jesus Christ be with all of you, my beloved brethren. Estoy muy feliz de poder participar en este simposio de las Américas I am very happy to be able to participate in this Symposium of the Americas. y quiero hacer extensivos los saludos de nuestros hermanos desde la isla de Puerto Rico, And I also want to extend the greetings from the island of Puerto Rico. así como los saludos también de mi esposa y de la familia y de la hermandad en general en Puerto Rico. And the greetings from my wife and from the brothers and sisters in Puerto Rico. Tengo la dicha de que en este viaje pues me acompaña mi padre, el pastor Humberto Jucum, I have the pleasure in this trip of my father is with me, Pastor Humberto Jucum, así como también el hermano Carlos Díaz. and also Brother Carlos Diaz. Mis queridos hermanos, esto que estamos estudiando y aprendiendo en este simposio My brethren, what we are studying and learning in this symposium nos debe llevar a la reflexión y la preparación, should carry us to reflection and preparation. porque estos mensajes, si bien ya se ha mencionado, no son para otra iglesia o para el mundo afuera. Like as mentioned, these messages are not for another church or for the world outside. Estos mensajes son aplicables a nosotros, queridos hermanos. These messages are applied to ourselves, my brethren. Así que con estos conceptos quiero So with these concepts, I want to compartir el tema que se me ha sido asignado share the topic that has been assigned to me. sobre el tiempo de angustia, el pequeño tiempo de So angustia, about a small time of trouble, que es el que se llevará a cabo justo antes del cierre de la gracia. which will happen right before the close of probation. Debemos comprender, queridos hermanos, de que en toda la línea profética, en la línea del tiempo, siempre hay puntos de inflexión en la línea de la historia de la iglesia. We have to understand that across the historical timeline of the church, the prophetic timeline, there are inflection points across those timelines. Y el tiempo que estamos viviendo es un tiempo solemne. And the time we are living in is a solemn time. Quiero compartir en algún momento quizás algunos escritos en la pantalla. I want to share some writings on the screen. Pero Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 315 nos dice But Testimonies to the Church, volume 8, page 315 in Spanish tells us que se acerca una tormenta implacable con furia. ¿Estamos preparados para enfrentarla? an unstoppable storm is coming with fury. Are we prepared to face it? Esa es la pregunta que debemos responder cada uno de nosotros, queridos hermanos. That's the question that each one of us needs to answer, my dear brethren. Estaba hablando con una persona en una ocasión I was speaking, on one occasion I was speaking to a person, y estábamos hablando justo de la preparación para el tiempo del fin. and we were speaking precisely about the preparation for the time of the end. Y esta persona me dice, pero ¿tú de qué te preocupas? And he tells me, but why are you worrying? De todas maneras, ni siquiera uno de cada 20 de la iglesia se va a salvar. Because not even one of 20 will be saved. Y lo más triste es que era un ministro, un pastor de la iglesia. And the sad part was that this was a pastor from the church. Este mensaje es urgente, queridos hermanos. This message is urgent, Es un brethren. mensaje pastoral It's a pastoral message. y enfocado también a la práctica de la santidad de cada uno de nosotros. And also with emphasis to the practical holiness of our lives. Entonces, cuando comprendemos nosotros la línea profética del tiempo, del poco tiempo de angustia o el pequeño tiempo de angustia, When we look at the prophetic timeline of the little time of trouble, hay ciertos sucesos o eventos que suceden o que deben ocurrir there are certain events that need to happen para que nosotros podamos darnos cuenta del tiempo en el que estamos viviendo. for us to realize in the time we are living in. Y nos dice que muy pronto se desatará sobre nosotros el tiempo de angustia, cual nunca fue, y necesitaremos una experiencia que ahora no poseemos. Soon will come upon us a time of anguish that has never happened before, and we need to be prepared.
Mis queridos hermanos, la palabra del Señor nos da muchas claves. The Word of God gives us many keys. Así que nosotros con un mapa, con una brújula, con un GPS no nos podemos perder. So with a map, with a compass, with a GPS, we cannot be lost. La profecía es la que nos ubica como pueblo de Dios. The prophecy is what places us as the people of God. Y de acuerdo a la sierva del Señor, la distinción de esos dos tiempos de angustia, And according to the sermon of the Lord, the distinction in these two times of trouble, que el pequeño tiempo de angustia comienza con leyes dominicales que restringen libertades, the little time of trouble starts with Sunday laws, which restrict freedom. tanto económicas como de conciencia también. Limit the freedom economically and as well as conscience. Así que es importante que nosotros podamos ubicarnos en tiempo, en lugar, en contexto profético. So it's important for us to place ourselves correctly in the prophetic events. Mis queridos hermanos, esto no es a futuro como ya escuchamos. As we have heard before, this is not for the long future. Esto está a las puertas. This is at the door. La promulgación de las leyes dominicales, The decree of the Sunday laws que inicialmente pueden ser suaves, that initially they might be soft, pero cada vez van a ir siendo más opresivas. but every time they will become more oppressive. Así que esta es una crisis progresiva, mis queridos So this will hermanos. be a progressive crisis. Y cuando la angustia inicia, terminará hasta el final. And when the trouble, the anguish starts, it will end until the end. Y nosotros sabemos, como reformadores, And as reformers, we know que esta crisis progresiva también da pie o da comienzo en Estados Unidos. that this progressive crisis will also start in the United States. De acuerdo a Apocalipsis 13:11, y se extiende According to- hacia todo el mundo. According to Revelation 13:11, and it will extend to the rest of the world. Así que este pequeño tiempo de angustia ocurre justo antes del cierre del tiempo de gracia. So this time of trouble, little time of trouble will happen just before the closing of probation. Mientras Cristo aún intercede por nosotros en el lugar santísimo. While Christ is still interceding for us in the most holy place. Así que esto, mis queridos hermanos, es un llamado también para nosotros. So this is a calling to us as well. No está lejano el tiempo en que toda alma será probada The time that every soul will be tested is not far away. y se nos impondrá la observancia del falso día de reposo. And it will be imposed upon us the observance of the false day of rest. Podemos predicarlo muy bonito, We can preach it beautifully. podemos saberlo de memoria, We can know it by memory. pero ¿qué tan preparados estamos para ir a enfrentarnos, para ir ante los tribunales? But how prepared are we to go to the courts? Ahí se va a probar el carácter de cada uno. That's where the character of each one will be Será tested. probada nuestra fidelidad. Our faithfulness will be tested. Y aquel, dice, obrero que no esté preparado para responder también quedará en vergüenza. And those workers that will not be prepared to answer will be left in shame. La preparación es hoy, queridos. The preparation is today, my dear brothers. Y Dios quiere que no solamente estemos informados, God doesn't want only for us to be only informed, pero transformados por el poder del Espíritu but Santo. also transformed by His Holy Spirit. Hay unas características que son claves también del pequeño tiempo de There are some angustia. characteristics that are key for the little time of trouble. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, Revelation 13, verse 17, encontramos también parte de lo que hoy por hoy en el mundo estamos viendo. we will find part of what we are living today in the world. Porque esto no es asunto del futuro, mis queridos Because hermanos. this is not a matter of the future, my dear brethren. Es justamente del tiempo que estamos viviendo. It's precisely the time we are living in. La palabra de Dios en Apocalipsis 13, 17 nos dice, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Revelation 13:17 tells us, so that no one can buy or sell unless he has the mark, that is the name of the beast or the number of its name.
En el momento en el que hay una coerción económica, nos da a nosotros una señal, un signo de que algo está sucediendo. By the time there is an economic prohibition, it gives us a sign that something is happening. Y no podemos cerrar nuestros ojos ante lo que podemos evidenciar. And we cannot close our eyes to what we are seeing. Cuando comienza también con una presión social, When there are social pressure start to build up, porque la mayoría adoran el día falso de adoración, because the majority observe the false day of worship, y los adventistas, los reformadores, somos como Mardoqueo ante la puerta, and the Adventists, the Reformers, we are like Mordecai at the door, que no se inclinaba ante Amán. that would not bow down to Haman. Primero era una presión social, First, it was a social pressure, porque somos diferentes, because we are different. porque hablamos diferente, comemos diferente, nos vestimos diferente. Why are we different? Why do we speak different? Why do we dress different? We eat different. Pero esa presión social But that social pressure pasará también a ser una fuerza legal, will become a legal force, para que se obligue entonces a obedecer el decreto y la observancia de la ley dominical. so that we are forced to observe the Sunday law. Así que la primera señal So the first sign es la coerción económica. is the economic coercion. No puedes vender, no puedes comprar You cannot buy, you cannot sell si no tienes la marca de la if bestia. you don't have the mark of the beast. Número 2 es la crisis religiosa. The second is the religious crisis. Esta prueba de lealtad donde todos vamos a ser probados, This test of loyalty where all of us will be tried, que es el sábado de Dios o los mandamientos humanos. which is the Sabbath of God or the commandments of men. Pero en este contexto no solamente hay señales que ocurren allá afuera, But in this context, there are not only signs that happen outside, hay algo que intensamente ocurre entre el pueblo de Dios. but there is something that will happen intensively in the people of God. Y es también el zarandeo de la iglesia. And that is the sifting of the church, Que yo digo, mis hermanos, esto ha empezado ya. which I say that has started already. Muchos abandonan la fe Many abandon the faith, y los fieles son purificados. and the faithful are purified. Esto en referencia lo encontramos en Mateo 24, 10 al 13, solo para vuestra referencia. Just for references, we find it in Matthew 24, 10 to 13. Así que otra de las señales también y características claves So another of the sign of the key characteristics del pequeño tiempo de of the angustia little time of trouble es el derramamiento de la lluvia tardía. is the outpouring of the latter rain. Pero escuchábamos en la exposición anterior cómo vamos a tener la lluvia tardía si no tenemos la lluvia In the temprana. previous presentation, we heard that how can we have the latter rain if we don't have the early rain? Mientras aumenta la persecución, la lluvia tardía cae. While persecution increases, the latter rain will fall. Y ya sabemos entonces que el fuerte clamor de Apocalipsis 18 es proclamado con poder. And then we know that loud cry of Revelation 18 will be proclaimed with power. Primeros Escritos, página 85, Early writings, page 35 in Spanish. nos dice que durante el pequeño tiempo de angustia, It tells us that during the little time of trouble, el pueblo de Dios recibirá refrigerio de la presencia del Señor. the people of God will receive refreshment from the presence of God. Mis queridos hermanos, hoy necesitamos estar como vasijas limpias. So, my brethren, today we need to be like clean vessels. ¿Y qué tan dispuestos estamos nosotros a ser transformados? How willing are we to be transformed? ¿Qué tan dispuestos estamos a dejar el orgullo atrás? How willing are we to leave pride behind, A dejar nuestros pecados. to leave behind our sins? Mis queridos hermanos, esta es una obra de preparación y de purificación. My brethren, this is a work of preparation and purification. Me llama la atención que It nos calls- comparamos como vasijas. My attention that we are compared as vessels. Y Dios está hoy buscando esas vasijas rotas.
And God is looking for those broken vessels. Quizás también estamos nosotros quebrantados, estamos rotos por muchas situaciones. Maybe we are broken because of many situations. A veces estamos frustrados, Many times we are frustrated. podríamos estar disgustados, enemistados. Maybe we are in enmity. Mis queridos hermanos, Dios llama hoy a su pueblo para reparar. My brethren, God is calling the people today to repair. Dios quiere reparar eso que se rompió en nosotros. God wants to repair what is broken in us. Y esa reparación no puede llevarse a cabo si no estamos dispuestos. But that repairing cannot happen if we are not willing. No podemos nosotros seguir al siguiente paso sin el poder del Espíritu Santo. We cannot continue to the next step without the power of the Holy Spirit. Así que el propósito de este pequeño tiempo de angustia So the purpose of this little time of trouble es la preparación y la purificación. is the preparation and purification. Es un trabajo simultáneo, It is simultaneous work, porque durante este pequeño tiempo de angustia because during this little time of trouble, es el momento también de proclamar el mensaje con más fuerza, queridos it's the hermanos. time to proclaim the message with greater force. Pero también se permite esta crisis para purificar la iglesia. But this crisis is also allowed to purify the church. Y es el llamado a cada uno de nosotros a tomar el lado correcto, el lado de la And verdad. each one of us are called to take the right choice, the choose for truth. Testimonios para la iglesia, página 5. Testimonies for the church, Tomo page, 5, perdón. volume 5, Testimonies for the church, Página 136. page 136 in Spanish. El Señor tendrá un pueblo tan firme como el acero The Lord will have a people so firm as iron, y serán probados en el horno de la aflicción. and they will be tested on the oven or the furnace of trial. Y mis queridos hermanos, hoy también es un llamado para nosotros, Today is a calling for us as well, para hermanos en general, for brothers in general, obreros, ministros, Bible pastores, workers, líderes. pastors, leaders. Es el llamado para poder hacer esa obra espiritual profunda que necesitamos. To do that deep spiritual work that we need. Necesitamos no solamente una victoria, We don't just need one victory. pero la victoria completa sobre el pecado. We need the complete victory over sin, Así que el carácter es sellado en Cristo también. so that a character can be sealed in Christ. Hay unos paralelismos y ecos proféticos también. There are some parallelisms as well. Ya nosotros sabemos, mis queridos hermanos, We already know, my brethren, sobre la angustia de Jacob. about the anguish of Jacob, Y específicamente hay una parte en Primeros Escritos and there's specifically a part in early writings en donde hace referencia a este pequeño tiempo de angustia. where it references this little time of trouble. Totalmente diferente al gran tiempo de angustia que será después. Totally de la different ida from the dominical. great time of trouble that will happen after. Egipto antes del Éxodo. This is Egypt before the Exodus, Opresión creciente antes de la liberación. and a gradual increase of oppression before being delivered. Otro paralelismo tenemos también al profeta Elías en el monte del Carmelo. And another parallelism is Elijah at Mount Carmel. Estaba enfrentando sequía, He was facing thirst, drought, persecución persecution, y un testimonio valiente también. and a brave testimony as well. Ahora, mis queridos hermanos, No, my brethren, estos mensajes proféticos, como ya decía al principio, these prophetic messages, like I said at the beginning, deben ubicarnos en tiempo y lugar. should place us in time and place. Pero ¿cómo debemos vivir hoy? But how should we live today? Hoy debemos vivir una rendición diaria We should surrender daily, y una transformación del carácter. and a transformation of the character. Aprender a escuchar y a obedecer la voz de Dios. To listen, to be able to listen and obey the word of God. Porque si no escuchamos la voz de Dios hoy,
Because if we don't listen to the voice of God today, no vamos a poder escuchar también y recibir el Espíritu Santo. we'll not be able to listen and to receive the Holy Spirit. Mis queridos hermanos, Dios busca un pueblo preparado. My brethren, God is looking for a prepared people. Y cuando realmente estalle esta tormenta de la persecución, And when this storm of persecution is on us, este mensaje, el triple mensaje angélico, the three angels' message se elevará al fuerte clamor. will give rise to the loud cry. Mis queridos hermanos, este pequeño tiempo de angustia, My brethren, this little time of trouble, antes del cierre de la gracia, before the close of probation, no es un evento para temer, is not an event that we should be fearful of. sino también es una misericordia divina, It's a divine mercy, porque Dios llama al remanente a alinearse con la voluntad de Dios. because God is calling the remnant to align themselves with the mercy of God. Es un tema muy profundo It's a deep topic, y tienen este punto de inflexión, el antes del cierre de la gracia y después del cierre de la and it has gracia. this point of inflection before the close of probation and after the close of probation. Pero así como Jacob se enfrentó ante la angustia de encontrarse con su hermano Esaú, But just as Jacob faced that anguish of facing his brother Esau, tenía una amenaza de muerte. he had a death threat on him. El pueblo de Dios al final del tiempo también tendrá la amenaza de muerte The people of God will also have a death threat on them por ser violadores del domingo. because they are transgressors of Sunday. Pero después, But after, cuando Jacob se encuentra y lucha con el ángel, when Jacob meets and fights against the angel, es otro tipo de angustia. that's another type of anguish. Y esto podríamos hacer la comparación And we could compare this, de que el pequeño tiempo de angustia that the little time of trouble, es si bien es cierto, una presión espiritual, pero también es social, es it's a- física. it's a spiritual oppression, it's a social oppression, it's a physical oppression. Y el gran tiempo de angustia será más espiritual y mental. While the great time of trouble will be more spiritual and mental. Mis queridos hermanos, debemos prepararnos no solamente intelectualmente, sino espiritualmente. We should prepare ourselves not only intellectually but also spiritually. Porque quienes se mantengan firmes frente al pequeño tiempo de angustia, Because those who remain standing during the time of trouble, estarán firmes también cuando no haya intercesor they will also be standing when there is no intercessor durante el gran tiempo de angustia. during the great time of trouble. Mis queridos hermanos, somos un pueblo de prueba. We are a people of trials, of tests, Y muchos serán hallados sin la preparación necesaria. and many will be found without the necessary preparation. Pronto se va a revelar el carácter de cada uno Soon the character of each one will be revealed, y que Dios nos ayude a mantenernos firmes. and may God help us to remain firm. Hay características grandes de esta sacudida que viene. There are great characteristics of this shaking that is going to happen, Y que las estamos viendo todos los días. and that we are seeing them every day. Desastres naturales, Natural disasters, desastres sociales. the social disasters. ¿Cuántos habíamos visto destrucción y caída de aviones consecutivas ahora en el último tiempo? How many of us have seen so many consecutive falling of airplanes? Son señales, Those are signs. incendios, Fires, crisis. crisis. Estos desastres también serán interpretados como castigos divinos. These disasters will also be interpreted as divine punishments. Y ahí es donde el pueblo del Señor entonces es puesto entre la espada y la pared. And that's where the people of God are put between the sword and the wall. El gobierno de Estados Unidos está dando mucha importancia también al poder religioso. The government of the United States is also giving a lot of importance to the religious power. Y pronto vendrá un clamor también para imponer leyes religiosas. And soon a cry will come to impose religious laws. Todo lo que se está llevando a cabo, mis hermanos, guerras, pandemias, colapsos económicos, All of that are happening, wars, economic collapse, pandemics. todas estas son excusas para justificar
el control mundial. All of these are excuses to justify the global control. Y lamentablemente el que no esté firme And unfortunately, those who are not firm tratará de alinearse a la opinión mundial, will try to align themselves with the world opinion, la opinión de la mayoría, the opinion of the majority, y esta se alineará con la imagen de la bestia. and this will align itself with the image of the beast. Mis queridos hermanos, durante este periodo, My brethren, during this time, los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14 the three angels' message of Revelation 14, cobran nueva vida y fuerza. they have a new life and strength. En el tiempo de angustia, el mensaje del tercer ángel crecerá hasta convertirse en el fuerte pregón. And during the time of trouble, the three angels' message will grow so much until it will become the loud cry. Conflicto de los siglos 611. Great Controversy, page 611 in Spanish. Mis queridos hermanos, miremos esta tipología profética My brethren, let's look at this prophetic symbolism con el ministerio de Cristo. with the ministry of Christ. Cuando Cristo fue bautizado, When Christ was baptized, marcó el inicio de una obra pública that marked the start of a public ministry. que, como la lluvia tardía también, como inicio de la proclamación final. And also the latter rain will give rise to the last proclamation of the message. Pero en el Getsemaní, But in Gethsemane, ¿cómo estaba Cristo? how was Christ? Cristo estaba en angustia, estaba sufriendo. He was in anguish, he was suffering. Había una angustia profunda antes de la cruz. There was a profound anguish before the cross. Y en este pequeño tiempo de angustia, And during this little time of trouble, debe haber también esta angustia espiritual del pueblo de Dios, there should be this spiritual anguish for the people of God al ver que el mundo se decide por seguir a la bestia. when they see that the world is deciding in favor of the beast. ¿Y qué pasó en la cruz? And what happened at the cross? Cristo Christ tuvo una angustia mayor had a greater anguish de pensar, de ver o sentir que se había quedado solo, incluso sin Dios. the feeling that he had been left alone even without God, his Father. Sufrimiento sin consuelo humano. Suffering that had no human comfort. Así que gran tiempo de angustia cuando el pueblo de Dios está sin intercesor. So the great time of trouble will be when the people are without intercessor. Antes de la cruz en Getsemaní, Before the cross at Gethsemane, Jesús esperaba el consuelo de sus discípulos. Jesus was expecting the comfort from his disciples. Y cuando les pidió que oraran, ¿cómo los encontró? And when he asked them to pray, how did he find them? Durmiendo. Sleeping, Mis queridos hermanos, my brethren. aquí encontramos entonces este pequeño tiempo de angustia So here we find this little time of trouble, espiritual. the spiritual time of trouble. Y en el ministerio de Cristo lo vemos, And the ministry of Christ we see it as well. porque en la cruz Because at the cross, Jesús, nuestro Salvador, sintió que el cielo se cerró para él también. Jesus, our Savior, felt that heaven was closed towards him, Que su Padre no quiso ver. that his Father didn't want to see. Y esa es la angustia que vamos a pasar, el gran tiempo de angustia, And that is the great time of trouble al estar sin intercesor. when we are without intercessor. Mis queridos hermanos, My hoy dear brethren, se llevará a cabo también un falso reavivamiento mundial. there will also be a false revival worldwide. Y en Estados Unidos he visto muchas noticias In the United States, I have seen many news sobre movimientos de jóvenes haciendo campañas, orando en las calles, about youth movements praying in the streets. y el mundo protestante está haciendo estos grandes movimientos, And the Protestant world is making of these movements, pero son falsos reavivamientos. but those are false revivals. Así que mientras Dios derrama la lluvia tardía, So while God is pouring the latter rain, el enemigo no se queda tranquilo. the enemy will not stay calm. Se manifestarán milagros falsos, There will be false miracles, avivamientos carismáticos, charismatic revivals, apariciones sobrenaturales,
supernatural appearances, Mis queridos hermanos, my dear el brethren, propósito de este pequeño tiempo de angustia the purpose of this little time of trouble es el crisol también donde nuestro carácter, el carácter del remanente es probado y it's also sellado. the polisher that will polish our character. Es el clamor final también de Dios It's also the last call of God para que su pueblo salga de Babilonia. so that his people come out of Babylon. Y esta es la última fase de la gracia, queridos And hermanos, this will be the last phase of grace, donde todo el cielo está volcado en salvar a los sinceros. where all heaven is involved in saving humanity. Mis queridos hermanos, My dear brethren, debemos ser bautizados con el poder del Espíritu Santo todos los días. we need to be baptized with the power of the Holy Spirit every day. Y cuando este momento llegue del Ah. fuerte pregón, And when this moment of the Lord cry reaches, podamos predicarlo con fuerza. we can preach it with force. Aquellas almas sinceras que vendrán a unirse a las filas del Señor. And those sincere souls will come and join. Así The que church. este mensaje no es un mensaje de terror, So this message is not a message of terror, sino un mensaje de esperanza. but a message of hope, Un mensaje a una urgente preparación. a message on urgent preparation. Aún hay tiempo, There is still time, pero es corto. but it is short. Debemos aprovecharlo. We need to make the most of it. Y nos dice que aquellos que se han entregado completamente a Dios And it tells us that those that have surrendered themselves completely to God serán protegidos por ángeles en tiempos de angustia. will be protected by God during the time of anguish. Mis queridos hermanos, My dear brethren, los impíos están en guerras unos con otros, the sinners are in war against one another. aunque en un grado de menor medida que antes, Although in a lesser measure than before, pero hay guerras. but there are wars. Y a medida que el Espíritu Santo se derrama también sobre el pueblo de Dios, And as the Holy Spirit is poured on the people of God, se retira del mundo. the Holy Spirit will depart from the world. ¿Y esto qué es lo que significa? And what does this mean? El retiramiento del Espíritu Santo del mundo The departure of the Holy Spirit from the world significa entonces que Satanás ahora traerá más crisis means that Satan will bring even greater crisis sobre sus propios seguidores. over his own followers. Satanás traerá desolaciones, He will bring desolation, desastres naturales natural que disasters van a ocurrir en diferentes partes del that mundo. will happen in different parts of the world. Satanás y sus demonios Satan and his demons y sus agentes and his agents culparán a los que guardan el sábado por los desastres, will blame those who keep the Sabbath, lo cual provocará la furia de los impíos contra los guardadores del sábado. which will provoke the anger of the sinners against those who keep the Sabbath. Queridos hermanos, My dear brethren, el pequeño tiempo de angustia the little time of comienza trouble starts cuando comienza el fuerte pregón. when the loud cry starts. Viene la lluvia tardía Then the latter rain comes, y entonces comienza el fuerte pregón. and then the loud cry starts. Y lo podemos constatar en Primeros Escritos, página 32. And we can confirm this in early writings. Eso está en inglés, sí. Pero lo voy a está traducido. Al comenzar el tiempo de angustia, When the time of trouble starts, fuimos llenos del Espíritu Santo mientras salíamos a proclamar más plenamente el sábado. we even feel even more with the Holy Spirit when we went to proclaim the Sabbath. El pequeño tiempo de angustia The little time of trouble se extiende hasta el fin del fuerte pregón. goes up to the end of the loud cry. Y ahora vendrá también la paz y seguridad, And then esa peace, promesa. peace and security will come. Y That se promise. imaginará que la ley dominical nacional And they will imagine that the national Sunday law traerá una conversión y un nuevo inicio para Will una bring- era de paz. will bring a conversion and a new start for a time of peace. El conflicto de los siglos también nos dice que papistas, protestantes y mundanos por igual aceptarán la forma de piedad sin tener su poder. The great controversy tells us that the papacy, the Protestants, and the sinners will accept the form of godliness without having its power.
Queridos hermanos, My dear brethren, debemos prepararnos. we need to be prepared. Debemos estar firmes We need to be firm ante este pequeño tiempo de angustia. for this time of a little time of trouble. Si conseguimos la victoria, If we achieve victory, que con la ayuda del Señor yo oro para que sea así para cada uno de nosotros, and with the help of the Lord, I pray that is possible for each one of us, podamos estar firmes también cuando no haya intercesor. so that we can be firm when there is no intercessor. Hoy el mundo está buscando bienestar, la paz, So today the world is looking for a good life, for peace. pero todo esto es como el ojo del huracán. But all of this is like the eye of the hurricane. Cuando uno está en el ojo del huracán, When you are when the eye of the hurricane is passing, se siente una paz y una tranquilidad, you feel peace and calmness. pero uno no sabe que es una trampa. Or we don't know that it's a trap. Y puede salir y puede pensar que todo está bien, And you can come out and think that everything is well. pero la agitación mayor viene. But a greater storm is coming. Por eso, en este tiempo, debido a que el Espíritu Santo se retira, Satanás traerá grandes desastres. That's why when the Holy Spirit departs, the devil will bring greater disasters. Porque así como Dios desea que las almas se salven y desea cosechar almas, Just like the Lord desires for his souls to be saved, he wants to harvest souls. Satanás viene también a la cosecha de almas no preparadas. Satan is also coming to harvest those souls that are not prepared. Y él ha estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza And he has studied the secrets of the laboratories of nature. y utiliza todo poder para controlar los elementos hasta donde Dios se lo permite. And he uses every method to control the elements up to where God permits him. Mis queridos hermanos, My la dear lucha entre Dios y Satanás no es una lucha de poder. The battle between Satan and God is not a battle of power. Si fuera una lucha de poder, If it was a battle of power, Satanás hubiese sido destruido hace mucho tiempo. Satan would have already been destroyed a long time ago. Porque Dios es Dios todopoderoso. Because God is almighty. La lucha entre Dios y Satanás The war between Satan and God, es una lucha de carácter. it's a fight of character. Porque Satanás quiere degradar el carácter de Dios. Because Satan wants to degrade the character of God. Quiere degradar la imagen He wants de to Dios. degrade the image of God. Y por supuesto no quiere que ninguno de nosotros sea sellado. And of course, he doesn't want any one of us to be sealed. Él quiere que el pueblo de Dios sea culpado. He wants the people of God to be found guilty. Que el pueblo de Dios sea perseguido. That the people of God are persecuted. Pero ¿cómo va a llegar la persecución si no vivimos de acuerdo a los principios? But how will persecution come if we don't live according to the principles? Los juicios serán según la maldad del pueblo y a la luz de verdad que hayan tenido. The judgments will be according to the weakness of the people and according to the light of the knowledge that they had. Si han tenido la verdad, If they have had the truth, según esa luz será el castigo. according to that light, the punishment will be. La maldad es terrible. The wickedness is terrible. Este mundo ya no da más. This world is reaching its limit. Así que aquellos que guardan los mandamientos de Dios So those who keep the commandments of God serán culpados por los problemas del mundo. will be blamed for the problems of the world. Mis queridos hermanos, My dear brethren, no solamente los incrédulos, los impíos, not only the unbelievers, the sinners, pero también aquellos de denominaciones cristianas but those from Christian denominations harán movimientos will make movements que pondrán en el centro, en el ojo, a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. will put their sight, their center, focus on those who keep the commandments of God. Podríamos decir que ahora nosotros pasamos desapercibidos. Maybe today we are insignificant, we are not even noticed. No nos notamos We are not noticed, como para merecer atención, like to deserve attention. pero un cambio vendrá. But a change will come. El mundo cristiano está haciendo ahora movimientos The Christian world is making movements que pondrán al pueblo guardador de los mandamientos de Dios en evidencia. that will put the people of God that keep the commandments in evidence. Queridos hermanos, hoy es el tiempo de hacer la diferencia. Today is the day to make a difference. Porque mientras más fieles, más altos vivamos
a los principios de Dios, Because the more faithful we are to the principles of God, entonces el mundo se dará cuenta de que hay un pueblo diferente. then the people will see that there is a different people. Se dará cuenta que hay Mardoqueos, They will realize that there are Mordecais. hay un pueblo, There are people. There's a tienen leyes people. diferentes, They have different laws. tienen vidas diferentes. They live differently. Pero mis queridos hermanos, But my dear brethren, debemos vivir a cabalidad. we need to live to the knowledge that we have. Porque si no, aún guardando el sábado, Because if not, even if we keep the Sabbath, podríamos recibir la marca de la bestia. we can still receive the mark of the beast. Así que el mundo estará en contra del pueblo de Dios, So the world will be against the people of God, más intensivamente, even more intensely. porque ya está. Because they already are. Está la presión social, There is already the social pressure, está en la crisis religiosa, the religious crisis, y cuando nos hagamos notar, entonces vendrá el problema. and then when we become noticed, then the problem will come. Se fijará en las credenciales de los fieles. They will notice the credentials of the faithful. ¿Cuál es tu credencial? What is your Tu credential? testimonio, Your el testimony, ejemplo, your example, el carácter. your character. Son cosas, queridos hermanos, que debemos reflejar Those are things that we need to reflect. y alcanzar a través de estas características también a los inconversos. And through these characteristics also reach those who have not believed. Quiero ir concluyendo, mis queridos hermanos. I want to start to finish. La fortaleza de los fieles estará en Cristo The strength of the faithful will be in Christ, y en el conocimiento obediente de su palabra. and to the obedient knowledge of His word. Los fieles también, dice, comparecerán ante tribunales y ante consejos. The faithful also go before tribunals and before councils. Debemos estudiar y prepararnos para lo que viene. We need to study and be prepared for what is coming. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante una autoridad de esta tierra? How do we react before an earthly authority? Con respeto, We respect. nos sometemos. Do we submit ourselves? ¿Cuánto más debemos hacerlo a Dios? How much more should we do it to God? ¿Cuánto más debemos someternos a su voluntad, al poder de la verdad? How much more should we submit to His will, to the power of the truth? Pero si somos capaces de dar testimonio, de vivir fielmente aquí en nuestro medio, But if we are able to give a good testimony, to live faithfully here in our midst, vamos a ser capaces entonces de estar firmes de pie ante los tribunales. we'll be able to be firm and standing before tribunals. Algunos tendrán que estar delante de reyes, Some will have to be before kings, delante de los sabios de la tierra para responder por su fe. before the wise men of the earth to respond for their faith. Y nos dice que aquellos que solo tienen un conocimiento superficial de la verdad And it tells us that those who have only a superficial knowledge of the truth no podrán exponer claramente las escrituras will not be able to present clearly the scriptures ni dar razones definidas de su fe. and to give clear answers of their faith. Queridos hermanos, Dear brethren, a este punto to this point, donde hay tantas perplejidades, where there are so many perplexities, Dios será nuestro ayudador. God will be our helper. Porque toda restricción vendrá para el pueblo de Dios. Because all kind of restrictions will come to God's people. Ya mencionaba al principio, no se va a poder comprar ni vender. I mentioned at the beginning, we will not be able to buy or sell. ¿Dónde vamos a comprar los alimentos? La We are going to comida? buy the food. Pero el Señor hará provisión para sus hijos fieles. But the Lord will provide for His faithful. Y por eso, queridos hermanos, también And that's why, my dear brethren, esta obra final this final work ha empezado ya. has already started. Y quizás en nuestra preparación estemos un poco tarde, And maybe in our preparation we are late, pero no olvidemos, mis queridos hermanos, que aún tenemos un poquito de tiempo. but let's remember that we'll have a little bit of time. Que el Señor nos ayude a prepararnos a cabalidad. May the Lord help us to be fully prepared. Y vengamos al alfarero que quiere moldearnos. And let us come to the potter that wants to mold us. El profeta Jeremías dice que el alfarero vio el jarro y no le gustó.
The prophet Jeremiah says that the potter saw the jar and didn't like it. Y lo deshizo y lo trajo de nuevo a la rueda. And broke it and brought it again to make a new one. Y nosotros somos como el barro. And we are like the clay. ¿Cómo se descompone o cómo se daña el barro? How is the clay damaged? ¿Cuándo qué? Why? Cuando el barro, la arcilla está dura. When the clay is hard. Cuando el barro está duro, When the clay is hard, el alfarero tiene que utilizar métodos también para poder The quebrantarlo. the potter needs to use methods to be able to break it down. Y permitamos nosotros que seamos como barro suave en las manos de Dios. Let us allow ourselves to be like soft clay in the hands of God. A veces somos como el barro duro y decir, yo soy así y nadie me va a cambiar. Many times we are like the hard clay that says, I'm like this and no one will change me. Y así voy a ser hasta que me muera. And I will be like this until I die. Pero debemos pedirle a Dios que nos quebrante. But we need to ask God to break us. Porque Él sabe reformarnos, queridos. Because He knows how to reform us. Si Satanás ha hecho que nosotros perdamos la imagen y la forma de Dios, If Satan has made us to lose the image and the likeness of God, Dios está buscando a aquellos que quieran ser reformados. God is looking for those that want to be reformed. Porque Dios quiere nuevamente rehacer la imagen en cada uno de nosotros. Because queridos. God wants to place His image and likeness again in us. Quiere que reflejemos su carácter. He wants us to reflect His character. Hay una técnica japonesa que usan los alfareros para, There is a Japanese Reparar. technique that the potters use, pero especialmente para aquellos que reparan porcelana. especially for those that repair porcelain. Muchos de los que trabajan reparando jarrones Many of those who work repairing jars, no quitan las grietas, no remueven las grietas. they don't remove the cracks. Y al contrario, On the contrary, para poder rellenar esas grietas del jarro quebrado, in order to fill those cracks, el alfarero usa oro líquido. the potter uses liquid gold. Y ahora usted ve ese jarrón dorado, And now you look at that golden jar, que sus grietas han sido rellenadas con oro líquido. that the cracks have been filled with gold, with liquid gold. Y ahora la jarra por la cual nadie daba un peso, And now for the jar that nobody would give a dollar for, ahora con el oro líquido entre las grietas No, vale that- mucho más. now that it has the liquid gold in its cracks, it's worth even more. Dios y que Cristo Jesús llena nuestras grietas con su sangre, queridos hermanos. Christ is filling our cracks with His blood. Y esa sangre And that blood, es una sangre, es sin precio, vale muchísimo. it's without price, it's so valuable. Así que Dios está dispuesto a repararte, So God is willing to repair you siempre y cuando dice traigamos todos los pedazos. as long as we bring all the pieces. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude My brethren, may the Lord help us. para que podamos fijar y creer estar firmes en nuestras creencias. So that we can believe and be firm in our beliefs. Porque la fortaleza de los fieles estará en Cristo. Because the strength of the faithful will be in Christ. Queridos hermanos, My dear brethren, que el Señor pueda continuarnos bendiciendo en este simposio. may the Lord continue to bless us in this symposium. Que podamos seguir aprendiendo del Señor. May we continue to learn from the Lord. Pero que el Señor nos ayude a ser más humildes, May the Lord help us to be more humble, que es lo que necesita el pueblo de Dios. which is what the people of God need. Más unidad, More unity, más conciencia espiritual. more spiritual awareness. Mis hermanos, aquí no estamos unos más que nadie, todos necesitamos de Dios. Here, nobody is above the other. We all need of God. Y todos estamos aquí para escuchar, para aprender We are here to listen, to learn, y compartir lo que Dios nos ha dado. and to share what God has given us. Que el Señor nos ayude. May the Lord help Es us. mi deseo y oración. It's my desire and prayer. Amén. Amen.